Quiero darle la cordial bienvenida al licenciado Ariel Hughes, presidente de AMPAFA, agradeciéndole su valioso tiempo que se toma para con esta audiencia de cuestión de ley, porque sin duda, pues todos estamos preocupados porque hoy el Ministerio de Educación atraviesa uno de los momentos más importantes de esta administración y sobre todo para la educación panameña. En apenas unos días nos enteramos de la salida en primera instancia de uno de los funcionarios también del Ministerio de Educación y en el día de ayer nos enteramos de la renuncia de la señora ministra Lucy Molinar luego de 25 meses de su gestión. Mientras tanto, pues hoy ya nos enteramos que tenemos nuevo ministro y es el señor Ventura Vega Osorio. Para hablar desde la perspectiva de los padres de familia, nos acompaña justamente don Ariel Hughes, presidente de AMPAFA, a quien le doy nuevamente la cordial bienvenida y agradezco que se tome su tiempo, porque es importante conocer cómo reciben los padres de familia la salida de la ministra Lucy Molinar, si era una renuncia que ustedes esperaban o los tomó de sorpresa. Bienvenido. Bien, bienvenido, Egna, y bienvenido a la gente de Cuestión de Ley. Definitivamente que esto es un desastre, tenemos que llamarlo por su nombre. Esto es un desastre en materia educativa. En Panamá no existe un problema de ministros ni un problema de nombre. Lo que existe es un problema de Estado en materia educativa. Definitivamente que nos tiene que llamar a ruido la forma como sale la ministra de Educación, si lo esperábamos o no. Nosotros sabíamos que habían problemas, pero definitivamente no es algo que esperábamos. Pero lo que sí queda claro, ¿verdad? Es que es un mal sabor de boca. La ministra sale bajo cuestionamientos por el proceso de las compras de las laptops, cuando ya se le habían dicho que no debería haberse, no la debieron haber hecho de la forma como estaba llevando el proceso. Entonces, 4 intentos para poder llegar a una licitación y de esos 4, 3 se caen y el último es que sale y quedamos empantanados en medio de un tema que para la educación, te lo digo la verdad, no es relevante. Si tú le preguntas esto a los muchachos, esto no es relevante. A los muchachos lo que les importa es la alimentación escolar, que las escuelas estén en buen estado, que tengan puentes para poder transitar de sus comunidades a la escuela y a su casa. Entonces, estas cosas para los muchachos y para los padres de familia es A eso absurda. voy. Exacto, ¿qué significa esta salida, esta renuncia para los padres de familia? Si ustedes han podido analizar, don Ariel, usted que está al frente como presidente de AMPAFA, de la Asociación Nacional de Padres de Familia, si considera que esta salida de la ministra es consecuencia de la falta quizás como dice uno, de consecuencia de su gestión o que perdió el respaldo más que todo del señor presidente, por así decirlo, o más bien es una decisión política del Ejecutivo. ¿Cómo lo analiza usted? Mira, definitivamente que es una gestión política, porque esto no tiene absolutamente nada que ver con educación. Esto es una gestión política del presidente y una gestión política entre ellos. A mí se me hace mucho ruido. Venía conversando en antes y se me hace mucho ruido que yo haya hecho una mala licitación de las laptops y yo mismo renuncio y seguido pido una investigación en el Ministerio Público. Eso es absurdo. O sea, si yo sé que hice algo indebido, yo lo que menos quiero es ir al Ministerio Público, que el Ministerio Público vea cómo revisa. Pero yo no creo que eso tenga nada que ver. Yo creo que eso es una bomba de humo. Me parece, yo pudiera especular aquí y no me gusta entrar en la especulación porque es irresponsable, pero definitivamente que esto tiene matices políticos, ¿verdad? Y no tiene de ninguna forma nada que ver
con el tema educativo y con el tema de lenguaje y aprendizaje de nuestros niños. Y en conversación, don Ariel, con los padres de familia, ¿han podido hacer, por ejemplo, un balance de estos 25 meses de gestión? El balance llega de sobresalto en sobresalto, ¿verdad? La ministra arranca anunciando una reforma educativa y de la forma que la presenta, ella habla de erradicar o quitar, arrancar la ley orgánica de educación y poner una nueva. A nosotros nos parece que era absurdo porque esa ley contaba o gozaba con muchas posiciones y situaciones buenas para los muchachos. Entonces, cuando comienza ya con ese marco, ya entra la controversia, porque entró una controversia con el presidente de la Comisión de Presupuesto de Educación, el diputado Bloise, que, definitivamente el diputado también entra con su parte política, argumentando que ya él tenía la reforma educativa hecha. Pero si la reforma educativa no viene por parte de la Asamblea, sino viene por parte del Ejecutivo. Entonces ya ahí comenzaba la diatriba. Luego siguen discutiendo, siguen peleando que si nos salimos de la OCDE para entrar a UNICEF y todas estas clases de incongruencias, ¿verdad? Que a la fecha los estudiantes no se han podido medir porque se salieron de una prueba para entrar a otra y luego se salen de la UNICEF para volver a la OCDE. Y esto es un desastre, esto es llover sobre mojado. Entonces, luego de eso, entra la ministra hablando del tema de las laptops y ahí se quedó empantanada y se quedó dando vuelta y vuelta y vuelta. Finalmente compra las laptops para los docentes, más no para los estudiantes aún, y resulta esta situación toda controversial. Sigue seguido de el tema de los docentes, que si lo reintegra, que si no lo reintegra. Una Corte Suprema de Justicia enviando contundentes mensajes de que había que reintegrar a los docentes. La ministra sale por el otro lado diciendo que había problemas con los diplomas y la ubicación de los puntajes de los docentes. Esto era toda una novela. Era toda una novela que estaban hablando de cualquier tema menos el tema educativo. Ahora, ¿dónde cree usted, don Ariel, en su análisis y experiencia como presidente de AMPAFA, estuvo la principal debilidad de la gestión? Porque yo recuerdo que la señora ministra ha defendido desde el día uno su administración, hablando de esos avances administrativos en cuanto al nombramiento de docentes, esa transformación curricular que iba en avanzada y la innovación. ¿Cómo precisamente perciben estos avances los padres de familia, usted como presidente de AMPAFA y su análisis de dónde pudiera haber estado la principal debilidad de la gestión? La principal debilidad de la gestión de la ministra era escuchar. La ministra escuchaba sus propias voces y sus propios criterios. En muchas reuniones que sostuvimos con la ministra, le planteamos temas puntuales como las estructuras en los centros educativos que tenían que entrar, ¿verdad? Y hacer una adecuación a muchos centros educativos. Y ellos salieron con una narrativa, creo que aquí lo conversamos, que era el 99.5% de los colegios estaban listos para el año escolar. Eso no se dio. Luego de eso, la ministra habló del tema de la alimentación escolar. Todavía existen muchos colegios que tienen problemas con el tema de las galletas y la leche. Ni siquiera hablar de la comida caliente que prometieron, que eso ni cerca, eso no está ni cerca. Entonces, seguido del tema de la conectividad. La conectividad quedó en más ruido que realidades. Hablaron de la computadora. También le instruimos, le dijimos
que deberíamos comenzar por lo fundamental, que era la estructura, que era el agua en muchas escuelas, el problema de electricidad en otros centros educativos, el problema de los muchachos en la comarca que requieren de puentes y de caminos de acceso. Nada, de eso se dio. Luego entra la novela principal del reintegro de los docentes y ahí se empantana todo, comienzan a buscar otras diatribas. Yo te digo la verdad, nosotros los padres de familia nos sentimos en una indefensión, nos sentimos indefensos, nos sentimos que nuestros hijos están vulnerados, están siendo vulnerados A en eso, su derecho a a la eso educación. iba. Ahí quiero llegar, don Ariel, porque muchos son de la opinión que la educación se ha convertido en demasiado dimes y diretes, disputas entre gobierno, docentes y gremios, y pareciera que se hubiese dejado o se deja de lado, o por así decirlo, no se piensa en el estudiante. ¿Cuál es su opinión al Mira, respecto? esto es afirmativo, es atinado tu comentario y la pregunta lleva hacia eso. Mira, en estos momentos hay un problema en materia de seguridad educativa que queda, supuestamente va a quedar en espera hasta que el nuevo ministro Ventura Vega se siente en el puesto y pueda ponerse en contexto de todo lo que sucede. Pero la pregunta que yo me hago, ¿los problemas en las escuelas van a parar hasta cuando él pueda sentarse? ¿Los problemas en las escuelas van a parar hasta cuando él venga con un plan para poder resolver la seguridad educativa? No, eso va a continuar. Y mientras tanto, la institución anda al garete, en acefalía. Entonces, ¿qué nos demuestra esto? Que nosotros tenemos ministros mesiánicos, ministros que tienen que estar en la posición para que la institución pueda funcionar. Y mientras que eso siga sucediendo, la educación va a continuar siendo un fracaso. El viceministro administrativo, Roberto Sevillano, presentó su renuncia el 12 de agosto y ese cargo que tenía, imagínese, viceministro administrativo es un cargo de responsabilidad, don Ariel, y tengo entendido que tiene o manejaba áreas bien sensibles como presupuesto, compras y logística. A ver, antes de la salida de la señora ministra, don Ariel, esa salida también, me imagino, le llamó la atención a usted como presidente de AMPAFA, a los padres de familia que se agrupan a través de AMPAFA. ¿Qué lectura hicieron ustedes de esta salida? Por un lado, la del viceministro con esta área sensible y ahora, pues en el día de ayer, la de la ministra de Educación, Lucy Molinar. Mire, yo le digo la verdad que eh, hablar sobre la leche derramada es complicado, pero yo le voy a decir con toda sinceridad, para mí los dos son irresponsables. Los dos renunciaron, ellos no fueron destituidos. Vamos a comenzar a analizar el término. Si tú renunciaste, tú pudiste haber puesto tu renuncia y decir, le voy a dar a la institución 2 semanas para que la nueva persona que llegue la podamos instruir y nos podamos sentar y ver de frente lo que se requiere para la continuidad en los planes en materia educativa. Eso no se dio. Eso no se dio porque todo lo que decían era absolutamente una falacia. Decían amar y estar por encima de los niños, eran su gran amor y se desgarraban las vestiduras porque decía que los niños iban a estar por encima y primero en el quinquenio del presidente Mulino. Es una mentira, porque ayer fue la ministra a dar su declaración del por qué renunciaba, pero la pregunta que yo me hago, si tú no estás apurada, si tú no estás urgida, ¿por qué no te quedaste 1 semana, 2 semanas para poder hacer un buen
briefing a la persona que llega, ¿verdad? Ponerla en contexto, analizar bien cómo podemos avanzar de materia educativa. Eso lo hace una persona responsable, Pero eso me ¿verdad? lleva, eso me lleva su comentario a regresar a la pregunta inicial, si usted había analizado su salida con falta de un respaldo o de parte obviamente a su gestión. Cuando tú pierdes respaldo en tu gestión y realmente tu salida obedece a una decisión política del Ejecutivo, ¿qué le queda? Bueno, es que definitivamente allá que vamos, ¿no? Nosotros no somos magos para poder adivinar lo que sucedió porque no estábamos en esa reunión, pero el análisis nos hace pensar de que ella no renuncia, ella la renuncian, ella le dice que tiene que poner el cargo a disposición inmediatamente, porque otra de las lecturas fundamental en el tema es que el señor presidente a escasa 16 horas que la ministra renuncia, ya él tenía el reemplazo. Y el reemplazo que el señor presidente pone no lleva puesto o no lleva título de interino. Entonces, toda esta lectura nos dicen a nosotros que ya esto era algo que venían fraguando, venían hablando desde hace rato. Yo creo que es muy irresponsable. El gobierno del presidente Mulino ha actuado de manera irresponsable con la educación de nuestros hijos. La Constitución habla de que el Estado tiene que velar por entornos seguros, ¿verdad? Y por una educación digna para los estudiantes del país. Ni uno ni lo otro. Esto, Y, y ustedes, don Ariel, como AMPAFA, no han recibido una explicación oficial sobre las razones de la salida. ¿Esperan ustedes por lo menos que se les explique cuáles son las razones? Porque como bien dice usted, hay especulaciones, si bien la señora ministra señaló, o exministra señaló, que debido al tema de las licitación o compra de las laptops y que por eso se procedió a presentar una denuncia. Sin embargo, yo me imagino que ustedes como asociación esperan una explicación oficial sobre las razones de estas salidas, porque como bien usted señala, ustedes hubiesen esperado que fuese una salida de una manera más, como que dice, en calma, con una transición, luego de que se designara al nuevo ministro y que se le explicara cómo se estaba dejando la institución, ¿cierto? bueno, esas formalidades se dan para las personas profesionales. Esas formalidades se dan para otro tipo de estructura. En la estructura gubernamental, la rueda de prensa es la fase que usted está llamando como llevarnos a darnos una clase de De resultados explicación. o de explicación, ¿no? Entonces, definitivamente que eso no se da en la parte gubernamental y mucho menos en el MEDUCA. Para eso fue que la señora exministra de Educación Molinar hace la rueda de prensa. Eh, ellos no les interesan con qué pensemos nosotros los padres de familia, qué es lo que está pasando. Lo que sí es cierto es que estos estudiantes que están en los centros educativos ahorita mismo están a la deriva. No hay un timón, no hay un capitán, no hay nadie en que pueda decir vamos a sacar la educación de este rezago. Porque si nosotros estuviéramos pensando en los estudiantes, estas cosas no se estuvieran dando. Este es un escándalo mayúsculo en la educación nacional. No recuerdo, definitivamente que no recuerdo un Ujú, escándalo más grande que este. Y definitivamente que algo tiene que suceder. Nosotros exigimos un respeto y exigimos que la educación retome el carril adecuado. ujú. Ahora, don Ariel, a ver, uno se pregunta realmente qué va a pasar con todos estos proyectos que iban en avanzada, los programas, los proyectos que estaban en marcha. ¿No les preocupa a ustedes que esto quede obviamente en pausa también? Bueno, definitivamente para poder, para poder avanzar en materia educativa
la ministra se había replanteado que iba a hacer una reforma educativa. Entonces, a mí no se me ocurre asumir un cargo de tan gran envergadura y presentar un proyecto el cual yo no tengo ninguna clase de conocimiento, yo no sé eh, cómo se plantea. A mí no se me ocurre que eso se va a replantear en los próximos 6 meses. Entonces, estamos hablando de un proyecto que llegaba a cambiar la fisonomía de la educación nacional. Entonces, ¿cómo podemos seguir postergando algo tan importante? Entonces, por ahí es que comienza el asunto seguido del tema de seguridad educativa. Nosotros le habíamos planteado a la ministra de Educación que había que tomar una dirección nacional de seguridad educativa y que desde el Ejecutivo se tomara la seguridad educativa como un plan de Estado. Y ahora todo eso queda en el aire, queda, queda colgado. Tenemos que volver ahora a hablar con el nuevo ministro Ujú. para ver si escucha, para ver si le da seguimiento a lo ya conversado y a partir de ahí comenzar nuevamente a replantear temas que son impostergables. Y ahí quiero hacer una pausa dejando esta pregunta en el tintero mientras cumplimos con nuestra primera pausa, don Ariel, y es esa, eh, por así decirlo, revisión que ustedes le pedirían al señor ministro que ha sido nombrado por el señor presidente? ¿Qué le pedirían al nuevo ministro que revise primero? Si ustedes consideran que el cambio de ministro va a requerir sí o no una revisión profunda de todo el equipo del Ministerio de Educación. Pero su respuesta después del cambio, vamos a cumplir con los anuncios, con el feedback digital, los amigos del tiempo, y al regresar me gustaría conocer si ustedes, pues, obviamente, me imagino que desde AMPAFA van a querer reunirse con el nuevo ministro, y me interesa saber qué le pedirían o para ustedes qué sería de prioridad solicitarle al nuevo ministro. Ya regresamos. Vamos ya en la parte final, la conversación con don Ariel Hughes, presidente de AMPAFA. Antes de irnos a la pausa, le preguntábamos sobre la posibilidad de que se diera una reunión con el nuevo ministro y lo que ellos le pedirían a que revise como una prioridad. Ya para concluir, y por supuesto, si se quiere quedar con nosotros aquí escuchando, ahora después de la respuesta, vamos a darle paso a nuestro querido Yair Velázquez, quien es de Jóvenes Unidos por la Educación, porque su opinión también es importante como joven que ha venido por mucho tiempo haciendo esos análisis de la calidad educativa. Don Ariel, ¿qué le pedirían ustedes al nuevo ministro como prioridad que revise? Bien, mira, nosotros definitivamente que hacemos el ejercicio siempre. Ese es un ejercicio que hacemos cuando llegan los ministros. Llevamos nuestra carta al ministerio para pedir alguna clase de audiencia y poder saber de primera mano con qué libreto vienen. Entonces nosotros haremos exactamente lo mismo que hicimos con la ministra Molinar. Llevaremos la carta al Meduca para saber cuál es el libreto que tiene el nuevo ministro Ventura Vega, pero eso no nos deja de inquietar y de preocupar porque, como le decía hace un rato, toma tiempo llegar al escenario y poder adaptarte al entorno, y más aún cuando en este entorno no hay nadie que te diga o te dirija para poder hacer una retrospectiva, si se pudiera decir, o llevarte de la mano y ir viendo cuáles son los programas que hay, cuáles son los programas que podemos condensar y cómo podemos agilizar para que la educación no quede estancada. Entonces, yo creo que ahora nos va a tomar a nosotros, los padres de familia, hacer nuestro trabajo que hemos venido haciendo con mucha diligencia, porque nosotros no involucramos la política con ser papá. Hay que ser papá, hay que ser responsable y hay que trabajar
por el bien de nuestros hijos. Así que nosotros vamos a llegar allá, entregar nuestra nota, escuchar, primero que todo Ujú, escuchar, claro, eh, replantear a su vez, entregar los proyectos que nosotros tenemos, ponerlo a la disposición y seguir trabajando por la educación de este país. Porque si nosotros podemos hacer un balance desde la casa y desde los padres de familia, es lo que nos toca hacer. La parte política, bueno, le tocará a los políticos y ojalá que en algún momento aprendan que cuando ellos involucran a la política dentro del sistema educativo, ocurren estos desastres, estos desatinos, ¿verdad? Y esta incertidumbre, porque es una incertidumbre que ahora hay en toda la comunidad educativa. Así que esperemos a ver con qué libreto viene el nuevo ministro Ventura Vega y esperemos que de alguna forma la educación vuelva a florecer. bien. Quiero agradecerle a don Ariel Hughes, presidente de AMPAFA, por acompañarnos y darnos su opinión con relación a la reciente renuncia y salida del Ministerio de Educación de la ministra Lucy Molinar. Gracias, don Ariel, y buena tarde. Le doy la cordial bienvenida a Yair Velázquez de Jóvenes Unidos por la Educación. Yair, bienvenido. Gracias por acompañarnos. Importante conocer pues su opinión con relación a la renuncia de la señora ministra Lucy Molinar. ¿Cómo toman ustedes esta renuncia? ¿Los agarró de sorpresa? ¿Era crónica de una muerte anunciada? ¿Cómo lo evalúan? Gracias, Karina, y por supuesto, un cordial saludo a todos los que escuchan Es Cuestión de Ley a través de Radio Panamá. Y nosotros el día de ayer, desde Jóvenes Unidos por la Educación, emitimos un comunicado en el que en primera instancia creemos en que la educación es una prioridad nacional, no debe pertenecer a un gobierno, ni a un partido, ni a un ministro. Abogamos en ese minuto porque las políticas educativas sean ejecutadas, que es el mandato que buscamos. Ningún cambio de autoridad debe significar empezar desde cero, a pesar de que han transcurrido 25 meses de gestión de la titular en su momento. Creemos firmemente en que hay grandes consensos. Escuchando a los padres de familia, hay que recordar que Panamá ha transitado en más de 17 iniciativas de diálogo que todavía siguen siendo pendientes a implementar, entre ellos el Pacto del Bicentenario con más de 25.000 propuestas, el Compromiso Nacional por la Educación con más de 37 políticas públicas y 241 líneas de acción, y con un mandato a través de una ley que es la del COPEME. Y si nos vamos hacia atrás, tenemos los acuerdos de la concertación que también están por ley. Y si nos vamos más atrás, la transformación social del sistema educativo en 2005. Al final del día nos tomó un poco por sorpresa, obviamente, la renuncia, y en el medio del contexto en el que se da, donde sabemos que durante estos 2 años Jóvenes Unidos por la Educación ha sido muy crítico de la gestión de la ministra en función a la salida de Panamá de la prueba PISA, en la reducción del FESE a los centros educativos, sobre todo en las áreas más vulnerables, a la falta de datos de datos que hay en educación para la toma de decisiones, así como otras cosas que había señalado la titular en su momento. Ahora, Yair, el tema de las compras de las computadoras es uno de los puntos más sensibles de esta coyuntura. De hecho, la señora ministra ayer en rueda de prensa señaló que esa era una de las razones por la cual daba un paso atrás y solicitó incluso que se investigara o que el Ministerio Público investigara, y así lo confirmó el Ministerio Público en palabras Así del es. señor procurador, que se daría o se dio una apertura de una investigación. ¿Cómo evalúan ustedes estos planteamientos? ¿Qué análisis hacen ustedes de esta decisión? Porque en primera instancia fue el señor, el viceministro, de Sevillano, infraestructura, sevillano exactamente, el y de administrativo. el administrativo, correcto, y posteriormente, pues ahora la señora ministra de Educación. Sí, mira, con el tema de las lacto, nosotros desde Jóvenes Unidos por la Educación presentamos un informe denominado El Espejismo Tecnológico, en el que realizamos un análisis muy integral sobre cómo los países del mundo han invertido en el uso de este tipo de herramientas. Y a nivel científico y a nivel estadístico y de data sabemos que
comprar una lacto no garantiza mejora en los aprendizajes. Por ejemplo, el Perú realizó grandes compras de lácteos para sus centros educativos, pero no tuvo ninguna mejora en el aprendizaje. En el caso del Plan Ceibal, en Uruguay también. Garantiza equidad, pero realmente no garantiza que el aprendizaje, donde vemos que los estudiantes se ubican en las pruebas internacionales, igual que las nacionales, e incluso las diagnósticas que realizó la propia ministra en su momento, no logra mejorar el aprendizaje. Si bien la propuesta de la ministra puede ser desde un enfoque de equidad digital, pero no significa que era la prioridad que el país necesitaba en realizar en 3 ocasiones licitaciones o en su momento como una compra directa que sucedió. Se sabe que se adquirieron más de 50.000 computadoras para los docentes y que va a llegar a una investigación un poco larga, como lo indicó el Ministerio Público y lo indicó ella el día de ayer y hoy propiamente la Contraloría, y que esperamos los informes correspondientes de que el dinero utilizado del 7% del Producto Interno Bruto sea utilizado adecuadamente y no tengamos este tipo de lesiones patrimoniales donde realmente la computadora que le llega al educador en la comarca Nuevo Buglé lamentablemente no va a poder conectarla porque no existe luz eléctrica o incluso no existe un aula adecuada para el aprendizaje. Entonces son prioridades obviamente que debimos haber atendido en los primeros meses de gobierno, y después de 2 años vemos obviamente un tema de insistencia, como lo indicó ella, y prefiere hacerse a un lado. Pienso que es lo más sano al final del día para que todo se esclarezca, pero lo más importante es obviamente ver las prioridades que va a tener el nuevo ministro Ventura Vega. Sí, y por eso el mensaje aquí también importante que ustedes captan cuando se habla de grandes inversiones, habiendo aún escuelas con problemas básicos como el agua, infraestructura, o quizás también el acceso de muchos en áreas apartadas de tener que cruzar ríos exponiendo su vida. ¿Qué lectura tienen ustedes de estas prioridades precisamente e inversiones de dinero? Sí, mira, y las inversiones nosotros, y lo recuerdo un poco cuando justo nos entrevistabas hace 2 años para poder abordar el sistema educativo en todo su entorno, y lo habíamos indicado en los medios de comunicación, en las propuestas realizadas y demás, es que las prioridades obviamente deben enfocarse desde el día uno, que lo indicamos hace 2 años, en el estado real de los centros educativos, poder entender el diagnóstico real, cuántos tienen agua potable, cuál es la acometida eléctrica del centro, el tema de los baños, el saneamiento. Sabemos que incluso hay centros educativos que hay que entender el tema de seguridad y acceso. Son cosas muy básicas que se deben tomar en consideración y que en este minuto son muy importantes para que el ministro entrante, el señor Ventura Vega, pueda tomar las decisiones claras de cómo va a invertir los recursos necesarios en garantizar obviamente la calidad educativa, que es la que se aspira. Y esa es parte de lo que va a tener que hacer, un diagnóstico real de los centros educativos, publicarlo para que la ciudadanía entienda, porque es de carácter obviamente oficial, la información. Lo segundo es atender primero a quienes están fuera del aula. Veamos los informes de la Defensoría del Pueblo sobre el caso de las comarcas, que es muy crítico, y ese plan obviamente lo requerimos con metas y plazos verificables. Lo tercero es un Meduca técnico, las personas que acompañen al ministro, no solamente en los viceministerios, sino también en la Secretaría General y en las direcciones nacionales. En el caso de las direcciones regionales por concurso, realmente deben ser personas altamente técnicas y que puedan realizar el trabajo que se requieren en estos últimos 3 años de gobierno que le corresponden al presidente Mulino. Y obviamente esa ejecución debe estar basada en el diagnóstico. Rendir cuentas públicamente, dar una continuidad junto al COPEME de las metas verificables, y donde la ciudadanía también está partícipe de esto. Y por último, la implementación de un programa de escuela segura ante el grave situación que hay de seguridad en los centros educativos, la Ujú. parte de obviamente de salud mental que estamos viviendo, y los gabinetes psicopedagógicos y psicoeducativos que requieren todos a nivel del país. Obviamente hay ciertas cosas que se van a tener que ver prioritariamente, como el caso de alimentación escolar, que es justo y necesario.
Ahí quería llegar porque no todo se va a poder lograr. El tiempo se va tan rápido que cuando uno dice, mira para atrás, se fue el año. Ya este 2026 para mí se acabó. Ya estamos en agosto. Pero cuando hablamos de esas prioridades, esos problemas básicos, vamos a poner uno, dos, tres problemas fundamentales y urgentes que hay que resolver sí o sí. El tema, había entendido yo que la comida segura se había resuelto, no sé eso cómo estará, cuéntanos cómo evalúas ese plan o programa de plato caliente, comida caliente, Estudiar sin galleta y hambre. leche. Es estudiar sin hambre, gracias. Estudiar sin Eh, hambre. exacto, ¿cómo lo evalúas? Si ha funcionado, si no ha funcionado, si ha llegado, permeó a todos los colegios, a todas las escuelas. Y me hablaste de la salida del PISA, que eso siempre lo hemos conversado, que se dio con esta administración y la reducción del PESE. Debería retomarse, analizarse a ver si volvemos a entrar a PISA para ser evaluado. ¿Cómo lo miras, Yair? Y vuelvo al punto, de nuevo, uno, dos, tres, los problemas que debería abordar urgentemente el nuevo ministro de Educación, si va a continuar con los programas y proyectos de la ministra saliente, Lucy Molinar, porque la curva de aprendizaje también es importante, eso toma algo de tiempo. Totalmente, totalmente. No, yo pienso que la prioridad principal, como te digo, y lo decimos en nuestro comunicado, es el diagnóstico real. Nosotros estamos a pocos meses de terminar el año escolar y diciembre, enero y febrero deben ser espacios en el que realmente las escuelas puedan ser reparadas, puedan darle el mantenimiento correctivo. Y eso es justo y necesario para poder iniciar el año escolar, porque si no nos vamos a encontrar con lo que ocurrió cuando inició la ministra Molinar en el 2009, 2010, 2011, 2013, 2014, o lo que se encontró Marcela Paredes, Maruja Villalobos en su momento, que las escuelas no estaban listas ni a tiempo en los momentos. Entonces, lo crucial actualmente es poder tener el diagnóstico integral de los centros educativos, realizar un plan de priorización de acuerdo a las necesidades integrales de cada centro educativo, verificar los recursos disponibles, si es necesario incluso indicar estado de emergencia para el uso adecuado de los recursos en los tiempos determinados para que no nos cierren el presupuesto general y el MEF nos diga es que ya no hay plata disponible cuando realmente se requiere la plata para invertir en estos centros educativos. Y lo segundo tiene una correlación, es el tema obviamente de calidad educativa. El regreso de Panamá a la prueba PISA es indispensable, sobre todo porque el presidente ha señalado que aspira a que Panamá participe de la OCDE. Y uno de los requerimientos de la OCDE realmente es que hagas la prueba PISA. Sí. Aunque se ha señalado en la titular pasada, había señalado que la prueba PISA no servía, que costaba $2 millones, realmente tiene un costo de $217.000. Es muy indispensable porque te da indicadores y factores asociados muy importantes para la toma de decisiones. Por ejemplo, hay un dato que la prueba PISA indicó en su momento y que era indispensable poder atender desde la pandemia en su momento, que era el tema de salud mental, y la prueba Sí, PISA a través de los factores asociados pudo identificar lo que era necesario, donde incluso la prueba había señalado en su momento que el 80% tenía una apertura a la diversidad, el 72% tenía autorregulación escolar, pero el 53% no tenía empatía. Entonces son cosas que nosotros obviamente requerimos ir trabajando con los estudiantes y en esa estrategia es necesario poder entenderlo. La ministra había afirmado que en 2026 nosotros íbamos a tener la prueba nacional que está por ley. Y esa prueba obviamente te da, al ser censal, te da el diagnóstico integral de todos los centros educativos a nivel de español, saber si lograron las competencias básicas. Y para el ministro eso es indispensable, realizar una prueba censal para determinar cómo se van a utilizar los seminarios de entre pares que dejó la ministra en su momento instalado, ujú, en decir, mira, esta competencia nosotros tenemos que reforzarla. Los niños tienen que comprender y leer esto. Estas son las lecturas que nosotros vamos a utilizar y lo vamos a hacer con base en a tal que aprendamos todos a leer. Por darte un ejemplo, las secuencias didácticas o la planificación de la semana la vamos a enfocar en toda esta herramienta, en esta zona escolar. Por ejemplo, la zona 7 escolar de Chiriquí, que corresponde a Boquete, Dolega y Hualaca, lo vamos a enfocar en esto porque estas son las deficiencias que tiene este centro educativo. Y obviamente va a requerir armar un dashboard de información para la toma de decisiones. Son las dos cosas prioritarias, la prueba y el estado real de las escuelas, para intervenirlas entre diciembre, enero y febrero. Son las dos cosas indispensables.
Sí, sí, y ya para terminar, porque el tiempo nos alcanzó, decía el señor Ariel, y coincido con él, que sí es importante precisamente quién se siente en la silla, pero no es lo relevante en materia de educación. Si bien el nombre de la persona que lidere esta cartera educativa es importante, no es la prioridad. La prioridad son nuestros estudiantes, el estado de las escuelas, en la calidad de la educación, como siempre han sostenido ustedes desde Jóvenes Unidos por la Educación. Y ya para cerrar, yo les preguntaría a ustedes, me imagino que están preparando un pliego para presentarle al nuevo ministro de Educación para los efectos de ver cómo logran estas conquistas que ustedes desde un inicio han solicitado, el tema de la importancia de la prueba PISA, el tema de estar a tiempo las escuelas, no que se inicie con escuelas que no están listas y que entonces eso sea una razón para que los muchachos pues no retornen a tiempo, entre lo que has mencionado. ¿Están ustedes preparados precisamente para de la manera más rápida poder ser acogidos, solicitar una reunión con el nuevo ministro y ser escuchados para darle y llevarle, como quien dice, a la mesa esos planteamientos que ustedes están en este momento compartiendo con nosotros? Sí, y mira, te pongo el claro ejemplo desde el 2024, cuando ocurrieron las elecciones y los candidatos estaban en sus planes de gobierno. Sostuvimos reuniones con todos, lamentablemente no con el presidente Molino. Sí le hicimos saber nuestras inquietudes. Tuvimos una conversación muy breve con él. Posterior enviamos una nota a presidencia para poder ofrecerle todas las recomendaciones y las evaluaciones que habíamos producido a través de 24 para 24 y las rutas acordadas, donde entendíamos qué había pasado, cómo no, por qué no pasaban las cosas y qué necesitábamos para que las cosas ocurrieran en los 2 años, obviamente, de gobierno, que eran las prioridades. Es parte de lo que nosotros habíamos hecho en su momento. Se nos recibió al ministerio, se recibieron ciertas recomendaciones, no fueron implementadas. Nosotros, después de 2 años, incluso estamos preparando un informe de cara al país para evaluar las 24 propuestas que habían realizado en términos de calidad, gestión, inversión y formación de los docentes. Pero claro que estaremos obviamente tratando de ofrecerle todas las herramientas necesarias, no al ministro de turno o ministra de turno, Ujú. sino al sistema, para que el sistema funcione adecuadamente y orgánicamente, como se ha mencionado anteriormente. Y Ujú. esperamos poder sostener en algún minuto de la agenda muy apretada que va a tener el ministro Sí, algún tiempo para hacerle llegar las recomendaciones desde la perspectiva de la juventud, quienes hemos transitado así por el es. sistema educativo. Así es, me quedo con eso y agradezco una vez más a Yair Velázquez de Jóvenes Unidos por la Educación por acompañarnos en la tarde de hoy y poner en contexto y obviamente conocer cuál es la posición desde Jóvenes Unidos por la Educación de la salida y renuncia de la ministra de Educación y obviamente lo que se espera del nuevo ministro Ventura Vega. Muchísimas Que no se nos quede gracias. el tema de la ley orgánica, porque también fue una Es, promesa del así presidente es. fuera de la designación. Así es, Yair. Bueno, vamos a estar repasando, haciendo, como dice uno, pasando revista con ustedes en lo que va avanzando, pues la toma de posesión ya oficialmente de la cartera ministerial del nuevo ministro de Educación. Gracias, Yair. Feliz tarde. Un abrazo a la distancia. Amigos, de esta manera llegamos al final de nuestra programación. A todos, gracias por acompañarnos.